Dice, y llevándole tomaron cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que nos criaron. Entonces comenzarán a decir en los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en él, luego no lo voy a leer entero, pero más abajo nos damos cuenta que hay unas palabras que Jesús dijo antes de morir. Y siempre me llamó mucho la atención decir, bueno, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, de poder tener la oportunidad de venir y escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu palabra pueda ser rema en nuestras vidas, que podamos recordarla siempre, que sea parte de nuestra vida cada día. Padre, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, pone oídos sensibles a tu Espíritu Santo, pone corazones, Señor, sensibles a tu voz. Padre, queremos que tú seas bendiciendo este tiempo y que tu palabra pueda calar hasta lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije yo, le puse como título a este mensaje la importancia de las palabras. Todos sabemos que las últimas palabras de una persona que va a morir son importantes para los que quedamos aquí, ¿no? Porque son un testimonio de la vida que tuvieron y de la relación que tuvimos con ellos. Sin embargo, las palabras que dijo Jesús, que fueron 7 palabras, yo me preguntaba, ¿por qué 7? 7 es el número perfecto. 7 palabras que Jesús nos dijo antes de morir. Y vamos a ver algunas de ellas. Entonces, ¿por qué digo de que son importantes las últimas palabras de una persona que va a morir? Porque nos dan testimonio y de nuestra relación con ellos. Y no solamente eso, sino que nos revelan su amor, su compasión y la confianza que tenía en Dios. No solamente eso, también nos refleja su dolor y su voluntad de perdonar a toda la humanidad. Eso es lo que me encanta, porque Dios no mira a quien sea, sino que Él le extiende el perdón a cualquiera, a cualquier ser humano. Entonces podemos ver de que en esta historia, lo que yo estaba hablando, vemos de que Jesús entró en Jerusalén y lo que parecía el inicio de un reinado terrenal era otra cosa mucho más allá de una expectativa humana. Ellos querían algo político, algo terrenal, pero la voluntad de Dios era algo más espiritual. Estábamos hablando de algo espiritual. Traer vida a través de su muerte, su perspectiva era diferente a la nuestra. Muchas veces nosotros buscamos el beneficio nuestro, pero Él tenía un propósito de traer vida a través de la muerte. Suena un poco como raro, ¿no? ¿Cómo va a dar vida para dar muerte? O sea, tiene que morir para dar vida. Pues así es. Así es, así fue. Y entonces pues vemos de que la expectativa humana era diferente a la que Cristo tenía con la humanidad. Él quería traer, como dije yo, el propósito de Dios era darnos vida en abundancia. Era de que el propósito de Dios en cada circunstancia, Él era Dios. Entonces el propósito era morir para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, no solamente podemos recordar que Cristo murió solamente una Semana Santa, una vez al año, sacamos a Cristo y tal. No, esto tiene que ser parte de nuestra propia vida. A diario, cada día recordamos el sufrimiento, el padecimiento de Cristo, porque si no fuera por eso, por el sacrificio de la cruz, hoy no estamos aquí. Entonces debemos de valorar el poder de la cruz en nuestras vidas. No es que la cruz te vaya a salvar, no. Pero debemos de recordar esto constantemente. Entonces vemos de que en el tiempo de Jesús la crucifixión estaba hecha para los criminales, los terroristas, para las peores personas. Pero sabemos que Cristo no fue así. Lamentablemente le tocó a Él padecer en esa cruz. Y las palabras que salían de la boca de los que estaban colgados eran a lo mejor de sufrimiento, eran de gritos de dolor o de maldiciones. Pero sin embargo, en la boca de nuestro Señor Jesús no salió maldición, no salió nada más. Solo salieron palabras de amor y perdón. Entonces, por eso yo me quería enfocar en esta mañana en las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir.
Y aún en medio de su gran dolor, de la humillación y de los insoportables dolores que él sufrió, él emitió esas palabras de amor y de perdón. Y eso nosotros debemos de ser conscientes y recordarlo día a día. Cada día que nosotros nos levantamos. Primera palabra que él dijo en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Entonces vemos desde la cruz que Jesús pronunció una de las palabras más importantes, impactantes de la historia. Padre, perdónalo. En su peor momento, él no pidió justicia ni venganza, que nosotros como seres humanos lo hacemos, ¿no? Él no pidió ni justicia ni venganza contra lo que le habían hecho, sino que en su peor momento, él le dio el perdón a estas personas. El perdón a esos agresores que hablaron mal, a esos que lo humillaron. Y esta es la esencia del verdadero evangelio, el perdón, un amor que no guarda rencor. Dice la palabra de Dios, no anoté el versículo, pero dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Dependa de nosotros, no es que va a depender de Dios. Dios nos manda a estar en paz con todo. Entonces Jesús fue uno de los ejemplos que nos dejó que la esencia del evangelio era un amor que no guarda rencor, que perdona, que trae paz. Entonces vemos de que el perdón no solamente es un sentimiento. No digamos que voy a perdonar cuando lo sienta. Te aseguro que no lo va a perdonar nunca porque nunca lo va a sentir. Si tratamos de sentirlo, no lo vamos a hacer, sino que es una decisión que nace de la gracia de Dios. El perdón no es una decisión, es un sentimiento, es una decisión que nace de la gracia de Dios. Como dije, Jesús no esperó que los soldados se arrepintieran, Él extendió su perdón a estos que estaban ahí juntamente en la cruz. Entonces, cuando nosotros guardamos resentimiento, nos volvemos prisioneros de la herida, prisioneros de lo que me hicieron. ¿Y qué pasa? Que la falta de perdón nos ata a nuestro pasado y nos roba la paz. ¿Cuántas veces alguien nos ha robado la paz porque tal vez nos humillaron, tal vez nos trataron mal, hablaron mal de nosotros? Imagínate, siempre digo yo que Jesús es una inspiración, bueno, por lo menos para mi vida, de que Él, a pesar del dolor, del sufrimiento, de todo, Él siguió adelante y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces podemos ver esas palabras llenas de compasión y de amor hacia los que estaban ahí. Entonces vemos de que el perdón es un puente entre Dios y nosotros. Cuando lo practicamos nos alineamos al corazón de Él, porque la falta de perdón también nos impide acercarnos a Dios. Entonces vemos de que es un puente en la cual si nosotros nos alineamos a su corazón vamos a poder practicar eso. El perdón no significa justificar el daño recibido. No podemos justificar el daño, no significa eso, sino es soltar la deuda y confiar en Dios, que Él es un Dios justo. Muchas veces decimos, pero es que, ya está, déjalo. Dios es un Dios justo y Él va a hacer justicia. Yo no. Claro, no, la primera tendencia que nosotros tenemos como humanos es tomar venganza. Me la hizo, me la paga. Pero no se trata de eso. Como dije yo, la esencia del evangelio es un amor que no guarda rencor. Y yo creo que hay veces que todo lo hemos sentido, pero yo creo que Dios tiene que ir trabajando en nuestro corazón para no tener eso. Por eso dije antes, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. No con algunos, dice con todos. O sea, que fuerte desafío nos manda el Señor. No nos dice con algunos sí puede estar en paz, con otros no, con todos. Entonces, no depende si la otra persona lo merece, sino que debe de nacer del reflejo del amor de Dios. Porque a veces decimos, pero si ni siquiera se merece mi perdón. A veces cuando, por ejemplo, en los matrimonios, a veces, no, es que mi marido es así o mi mujer es así, si ni siquiera se merece el perdón. No se trata si lo merece o no lo merece o no. La palabra lo dice. Debemos de perdonar. Cuando yo aprendí este principio de que Dios no nos perdona cuando nosotros nos perdonamos, yo aprendí a perdonar. Porque dije yo, ¿quiénes somos nosotros para prohibir ese perdón a las demás personas? Entonces Jesús, una de las palabras que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros perdonamos a los demás, respondemos al mandato divino de amor y perdón.
Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos cumpliendo con su mandato, con lo que Él nos mandó. Entonces, una de las segundas palabras también que Él dijo, que no todas salen en el mismo libro, pero si quieren la van anotando y las leen en casa con tranquilidad. La segunda palabra que dijo, la palabra de salvación, en Lucas 23:43. Dice, te aseguro que hoy estás conmigo en el paraíso. Se lo dijo, ¿a quién se lo dijo? Dice que Jesús fue crucificado con 2 ladrones. Mientras uno se burlaba de él, el otro reconoció su culpa y reconoció que estaban pagando por los malos actos que habían hecho. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, vemos ahí la palabra de salvación. ¿Por qué? Con esta petición que hizo este hombre, él reconoció el señorío de Jesús y mostró su fe. Y Jesús le contestó que ese mismo día iban a estar juntos en el paraíso. Y dice de que le aseguró el perdón y vida eterna, algo que solamente Jesús puede darnos, nadie más. Yo ni el pastor, nadie te lo puede dar. Por eso dice en Hechos 4:12, dice que solo en Él hay salvación. ¿En quién? En Jesús. Solo en Él. Y entonces vemos de que estas palabras que le dijo a estos ladrones que estaban al lado, podemos ver que fue una palabra de salvación. Le dijo en Juan 17:3 dice, y esto es la vida eterna, que me conozcáis. Entonces aquí vemos de que Jesús le ofreció el perdón y vida eterna a este ladrón. Él reconoció que estaban pagando la consecuencia de sus malos actos. Sin embargo, el otro se estaba burlando. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Sin embargo, el otro hizo lo contrario. O sea, estas palabras debemos de guardarlas, tenerlas guardadas en nuestro corazón. Las 7 palabras que Jesús dijo antes de su muerte. Luego vemos otra palabra que Él dijo en Juan 19:26-27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces vemos de que Jesús se aseguró de que su madre estuviera bien. Yo creo que como madre o como padre muchas veces en nuestro lecho de muerte vamos a estar preocupados. Me acuerdo que mi madre cuando moría ella estaba preocupada de nosotros, que no fuéramos a tener necesidad, que no fuéramos a cualquier cosa, pero vemos a Jesús que él estuvo preocupado de su madre. ¿Tú crees que María como madre no sufrió por la muerte de su hijo? Entonces, ¿qué pasa? Que María tenía todo lo necesario, aún después de que él se fuera físicamente, Jesús le encargó a Juan cuidar de María. Juan era uno de los discípulos íntimos de él y que estaba ahí justo en el momento de la crucifixión. Y cuando le dice, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y esto nos enseña que la fe no se vive en aislamiento. ¿Por qué digo yo? Porque sino que esto se vive en comunidad. Dios dejó Jesús dejó claro un principio, que la iglesia es una familia, y podemos ver en Marcos 3:35 donde dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cualquiera que hace la voluntad. Como iglesia somos un cuerpo, una familia en Cristo. ¿Qué pasó? Que Jesús estaba preocupado y le dejó el encargo a Juan. Estaba preocupada su madre, y como comunidad debemos de preocuparnos por las necesidades de los demás. No solamente ser egoísta y preocuparme solo de mí. Y como cristianos no estamos llamados a vivir solos, sino que somos una comunidad cristiana, una familia en Cristo. Y Dios nos diseñó para que caminemos juntos, nos fortalezcamos, nos edifiquemos los unos a los otros, no para que nos estemos echando tierra encima más y más y más, de crítica, de chisme, de lo que sea. Somos un pueblo, una familia, y en la familia hay roces, sí, claro que hay roces, pero hay perdón, hay amor. Amén. Entonces podemos ver de que Él nos dejó claro este principio. La iglesia es una familia. Yo sé que aquí todos somos de afuera, muchos estamos solos, no tenemos familia. Y yo te puedo decir que yo en la iglesia encontré mi verdadera familia. No somos de sangre, no somos de sangre, pero sí con el mismo espíritu, el mismo sentir, que creemos en Cristo. Y yo creo, por eso dice, ama al amigo que es como un hermano en tiempo de angustia. La iglesia es donde a mí me abrazó en mis momentos difíciles. La iglesia es donde nosotros nos ayudó a salir adelante cuando nosotros veníamos de otro lugar, extranjero, en otra tierra. La iglesia nos acogió, y en la iglesia es un lugar terapéutico que debería de ser donde nosotros nos sintamos amados, donde nos sintamos
apoyados, donde nos sintamos la unidad. Entonces Jesús estaba preocupado de su madre, le dice a Juan que se hiciera cargo de su madre para que no estuviera sola. Entonces, asimismo, Dios nos dice de que como seres humanos no podemos vivir como llaneros solitarios. La iglesia es una familia, y no solamente es la comunidad no es solamente un sentimiento, sino un compromiso de cuidarnos, apoyarnos y fortalecernos en la fe. Esta es la idea de una iglesia, de una familia cristiana, ¿no? Y la comunión no siempre va a ser fácil, porque muchas veces todos pensamos diferente, todos tenemos carácter diferente, todos pensamos de manera diferente. No es fácil, como en la casa nuestra. A lo mejor mis hijos, los tres, tienen carácter diferente, que a lo mejor se pueden enojar, pero siempre hay perdón y siempre hay apoyo y siempre hay amor. Y yo creo que son cosas que Dios nos dejó establecidas como familia en Cristo y como pueblo de Él que somos. Entonces, como dije yo, a veces es difícil invertir tiempo en relaciones profundas, tener una relación de amistad con ciertas personas, pero cuando lo hacemos, experimentamos el amor de Dios de una manera tangible. Cuando lo hacemos, podemos experimentar el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de proyectar. Porque la gente que viene de afuera, a lo mejor sin esperanza, ¿qué es lo que encuentran en una iglesia? Esperanza, amor, apoyo, no crítica, no queja, sino que amor, compasión, como Jesús tuvo. Un amor sin límite. Un amor, bueno, el hermano no lo aguanto porque tiene un carácter. Ama a tu prójimo, el Señor nos dice. No te dice si tiene buen carácter, te dice ámalo incondicionalmente, tenga carácter o no tenga mal carácter o tenga buen carácter, incondicionalmente. Y que sí, a veces nos cuesta porque somos seres humanos. No podemos ser discípulos si no estamos dispuestos a amar, a apoyar y a cuidar a otros en los momentos de sufrimiento. Juan estaba ahí para apoyar a la madre de Jesús en esos momentos difíciles, en esos momentos de sufrimiento. Yo creo que muchos en la iglesia hemos pasado por momentos difíciles de sufrimiento. ¿Y qué es lo que tú esperas de tu hermano? Un abrazo, una llamada. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Te puede ayudar en algo o no? Todos necesitamos eso. Y qué bonito, cómo te sientes tan bien uno cuando necesitas a lo mejor un abrazo. Y llega a la iglesia un domingo mal, cabizbajo, con problemas, y el hermano te dice, hola hermano, te da un abrazo, Dios te bendiga. Y bueno, nosotros como pastores siempre como que sentimos, no estás bien, ¿seguro que estás bien? Sí, seguro que estás bien. Y preguntamos tantas veces que dicen, no estoy bien. O sea, nosotros como madres también conocemos a nuestros hijos. Y cuando nosotros tenemos relaciones profundas con ciertas personas, sabemos cuando está pasando por un mal momento. Entonces, aquí nos deja el Señor Jesús este principio de que la iglesia es una familia, que debemos de preocuparnos por el sufrimiento de mi hermano. No solamente encerrarme en mi sufrimiento. Jesús mismo lo dejó un ejemplo. También una de las palabras también que dijo en Marcos 15:34 y lo encontramos en Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solamente Jesús nos dejó descubierto sus dolores físicos, sino también sus emociones. Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué me has desamparado? Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos desamparados? ¿Dónde está Dios? Que yo no siento a Dios. Muchas veces también podemos experimentar ese tipo de emociones. Entonces, vemos de que estas palabras marcan el punto culminante del sufrimiento de Cristo por el mundo perdido. Y su grito que decía él en arameo, que decía la palabra que dije, Elí, Elí, lama sabactani. Era una palabra en arameo que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto nos da testimonio de que él experimentó la separación de Dios como el sustituto del pecador. Y esa es yo creo que era la tristeza de Jesús, que se había separado por sustituirnos a nosotros como pecado. Entonces vemos ahí de que él fue herido por las transgresiones de los seres humanos. Daniel, ¿puedes proyectarme en 1 Timoteo 2:6, por favor? Él fue herido por nuestras transgresiones. Nosotros teníamos que haber estado en ese lugar. Si Jesús experimentó el abandono de su Padre, imagínate nosotros cuando experimentamos que Jesús se ha ido. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios en estos momentos difíciles?
Si Él experimentó todo ese tipo de emociones, de dolor físico, ¿cuánto más nosotros? Entonces esto nos debe de servir de inspiración para seguir avanzando. En 1 Timoteo dice, ¿quién dio su vida como rescate por todos? Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Él dio testimonio en rescate por todos nosotros. Dice por todos, no por algunos, ni por los argentinos, los chilenos, por los venezolanos, no, dijo todos. En el reino de Dios no hay nacionalidades, tenemos solo una patria, que es celestial. Todos somos peregrinos aquí, hasta los mismos españoles. Somos extranjeros de esta tierra. Entonces podemos ver de que Él se dio por rescate por todos nosotros. Otra palabra que también Jesús dijo, que fue una palabra de dolor físico, en Juan 19, 28, dijo, tengo sed. Y esta palabra cierra un significado muy profundo. O sea, esto nos recuerda que su humanidad, que Él se compadeció y comprende el dolor del ser humano. Dicen en Hebreos 4:15 que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Entonces Él, con compasión y comprensión por nuestros sufrimientos, Él conoce. Esta fue una palabra de dolor físico. Tengo sed, una necesidad física. Y Él también sabe suplir nuestras necesidades físicas, así como espirituales. Entonces, este grito que dijo Él, tengo sed, nos muestra que Jesús no dejó ningún detalle fuera de la voluntad del Padre. Nada, no dejó nada fuera de la voluntad del Padre. Incluso su sufrimiento extremo seguía en control de su misión. Jesús tenía una misión, un propósito, y a pesar de todo lo que sufrió, Él tenía que seguir para cumplir ese propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno. Y muchas veces en pleno sufrimiento abandonamos. En pleno sufrimiento dejamos. Y Dios no puede cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque comprometemos muchas veces nuestras emociones, nuestro dolor físico, nuestro sufrimiento y quedamos tirados en el camino porque ya no podemos más. Si Jesús, por eso digo yo, para mí es una inspiración. Y cada vez que yo siento que voy a desmayar, que voy a bajar los brazos, me recuerda el sacrificio que Jesús hizo y cuando Él, a pesar de todo el sufrimiento, Él siguió hacia el propósito. Entonces eso que sea nuestra inspiración cada día, hasta que Cristo venga. Porque Él no dijo que iba a ser todo fácil. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces Él nos promete eso. Entonces Jesús entiende nuestro dolor por el cual nosotros estamos viviendo. Él lo sabe. Porque dice que Él se compadeció. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Entonces, Él sabe cuando nosotros estamos agotados, cuando estamos sedientos, cuando estamos tristes. Él lo conoce. A Dios no le podemos engañar. Entonces, Él nos mostró, nos recuerda esa humanidad que Él padeció, igual que nosotros como seres humanos. Entonces, también vemos otra palabra que Jesús utilizó. En Juan 19:30, la palabra de victoria, consumado es. La frase consumado se deriva de la palabra griega tetelestai, que es un tiempo perfecto del verbo teleo. Y en la lengua griega el verbo teleo implica la idea de completar una tarea. Jesús completó la tarea. Llevar algo a su plenitud o cumplir un propósito específico, pero su significado trasciende la mera terminación de una tarea. Implica la realización total de un plan divino o un propósito supremo. Él completó la tarea del propósito de ir a la cruz y darnos vida eterna. Entonces vemos de que esta palabra en ese idioma raro, griega, se usaba para indicar que habían pagado una deuda por completo o que habían cumplido un contrato en su totalidad. Cristo pagó la deuda. Estamos más endeudados con Él que yo creo que no nos alcanza la vida entera para pagarle. Entonces vemos de que Él dijo, consumado es. Ya cumplí, ya la tarea está completa. Entonces vemos de que Jesús había estado llevando a cabo el plan de salvación para la humanidad. Entonces su muerte en la cruz no fue algo tan abrupto que
que nosotros digamos, bueno, sino que Él culminó con este plan divino. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no solamente nos quedamos, ay, es que murió pobrecito, sino que creemos que al tercer día resucitó con poder y gloria. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros celebramos. Y no esperamos una Semana Santa, no esperamos Domingo de Ramos para recordarlo, sino que siempre lo vamos a recordar. Y una de las últimas palabras que Él dijo, que encontramos en Lucas 23, 46, Padre, la palabra de entrega. Y eso que a mí me hizo mucho meditar, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me hace recordar que una vez hicimos una actuación de Jesús, se puso así, ponía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ¡puf! Se moría. Y me hizo recordar eso. Entonces vemos de que las últimas palabras de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hasta el final su vida completa fue de rendición a Dios. Fue de completa. Él nos enseñó que la verdadera victoria no está en aferrarse, sino entregarse. Él no se aferró a la vida, Él se entregó por completo. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a nuestros planes, a nuestras ideas, a nuestros proyectos, a nuestros propios pensamientos y no entregamos nuestra voluntad al Padre? Cuando tú sigues rindiendo, cuando tú sigues aferrado a las cosas terrenales, ¿cómo Dios va a hacer la obra? Si hasta que tú no sueltas y no rindes. Jesús nos enseña de que Él dio esta palabra de entrega. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos de que la verdadera victoria no está en aferrarse, sino en entregarse. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida completa en Cristo? Siempre he meditado yo y digo, mientras nosotros más nos aferremos a las cosas, más seamos llevados a nuestra idea, se puede decir, más a veces hacemos durar más el dolor. Pero ¿qué es más fácil decir, Señor, te rindo por completo mi vida, rindo esta situación, me rindo ante ti y Dios hace su voluntad? Pero a veces nosotros nos gusta aferrarnos a nuestras propias ideas, nuestros propios planes. Pero Jesús nos enseña que solo cuando nosotros entregamos por completo vamos a encontrar la verdadera vida y la verdadera paz. Porque a veces estamos tan aferrados, no, es que esto tiene que ser así, aquí, acá. Ya está, ríndete. A mí me pasó en una oportunidad y yo dije, yo no puedo más, me rindo. Y ahí Dios hizo su perfecta voluntad. Y la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Y después me di cuenta de que era para beneficio para mí. Y no era nada malo, es más, era beneficioso. Porque yo le dije, yo luchando y aferrándome a las cosas materiales, hasta que un día le dije, no sé si conté este testimonio una vez, con el tema de la casa, Señor, pero si yo compré todo, yo tengo todos los muebles, decía. Hasta que dije, Señor, ya está, me da igual los muebles, que si los vendo, los pierdo, me da igual, me rindo, haz lo que tú tengas que hacer. Me rindo a tu perfecta voluntad. Dios obró y pudimos comprar la casa. Pero mientras yo seguía aferrada a las cosas, más largo se me va a hacer el sufrimiento. Pero si tú te rindes y dices, ya Señor, ya, te lo entrego todo y confío completamente que tú vas a hacer lo mejor para mí. Ahí Dios donde dice, ahora voy a entrar yo. Porque estuvo tan aferrado a sus propias ideas, a su propio pensamiento, que hasta que tú no dejas, no te desaferras de esas cosas, ahí es donde Dios toma el control y la voluntad de Él. Él nos llama a tomar nuestra cruz cada día para seguirle. ¿Cuánto estamos dispuestos a llevar la cruz cada día? Cada día, no significa solamente una vez a la semana. Cada día tenemos que cargar con esa cruz. Y que no sea algo que te sea como una carga. De decir, otra vez tengo que llevar esta cruz. No, sino que la lleves. Así como Jesús lo hicieron llevar esa cruz. Y por amor a nosotros, Él no le importó cuánto pesaba esa cruz. Muchas veces como padre también salimos a trabajar y decimos, pero pensamos en nuestros hijos y nos da el impulso para seguir a trabajar, ¿no? Es lo mismo Jesús dijo, por amor a esta humanidad, por el amor que yo siento, yo voy a pasar todo eso. Entonces vemos de que Jesús entregó su espíritu al Padre con confianza. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo nosotros con nuestras vidas? Nuestras perspectivas, nuestros planes,
nuestros pensamientos, entregárselo a la voluntad de Dios. Padre, en ti encomiendo mi vida, encomiendo mi familia, encomiendo mi proyecto, encomiendo todo. Estamos dispuestos a decirle, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y esas son las palabras que Jesús dijo. La muerte de Jesús no fue un final, sino un comienzo de algo glorioso. Él murió, se entregó la cruz para que hoy estemos aquí disfrutando de Él, disfrutando de que tenemos un Padre y que podemos ir con confianza ante Él cuando estamos en momentos difíciles, en todo momento podemos ir a acudir a Él. Entonces dice que la cruz, esa sangre derramada, abrió el camino para nuestra salvación, para que nosotros podamos entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Entonces yo te hago una pregunta, estas palabras, recuérdalas, ¿se acuerdan las 7? Espero que sea grabado para cada una de estas palabras. Porque siempre a mí me llamó mucho la atención. Y yo, bueno, porque siempre escuchaba, yo dije, las 7 palabras de Jesús, claro. Muchas veces no tomamos en cuenta lo que Él dijo. Y cuando las personas van a morir, siempre debemos de quedarnos con las últimas palabras que dijeron. Yo me enteré hace poco, de un par de años, cuando mi madre iba a morir. Mi madre le dijo unas palabras a mi marido. Y yo me vine a enterar hace poco. Entonces son importantes las palabras, las últimas palabras. Jesús dejó las últimas palabras cuando Él iba a morir. Entonces debemos de recordarlas todo el tiempo en nuestras vidas. Entonces la muerte de Jesús no fue sino un comienzo de algo glorioso. Eso fue algo glorioso. No fue algo que terminó a su fin. Entonces yo te voy a hacer una pregunta antes de terminar. ¿Estamos dispuestos a rendirnos absolutamente y totalmente a la voluntad del Padre? Aunque estés pasando momentos de dolor, de tristeza, como lo pasó Jesús, porque Él experimentó el dolor físico, el dolor emocional. ¿Estamos dispuestos nosotros a rendirnos a la voluntad del Padre? Y yo creo que te vayas a tu casa con esta pregunta. Señor, yo estoy en una situación que a lo mejor no puedo con ello, pero decide, si tú en la cruz pasaste tanto dolor y sufrimiento, que eso sea una inspiración para mí para seguir en el propósito y rendir mi voluntad al Padre. Es que no nos queda, no hay en otro salvación. Nadie más nos va a poder ayudar que Jesús, porque Él nos conoce nuestros corazones, conoce nuestras mentes, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Él conoce todo, a Él no le podemos engañar, pero sí estamos dispuestos a rendirnos por completo. No sigas peleando con tus propios pensamientos, con tus propios planes. Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Nunca Él va a querer algo malo para nosotros. Como padre, nunca vamos a querer darle algo malo para nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre que quiere darle lo mejor para nosotros? Y ahora yo te digo con esta incógnita, en esta pregunta, ¿estás dispuesto a rendir toda tu vida en absoluto a la voluntad del Padre? Dice su palabra que la voluntad de Dios es agradable, medita, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es dolorosa. Bueno, a lo mejor hay veces que requiere dolor, pero no es para dejarnos sin esperanza, sino que tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Así que Dios les bendiga y ahí el pastor va, porque tenemos Santa Cena hoy. Y luego si alguien necesita oración luego cuando termine, o estás pasando algún momento difícil y precisas de la comunión de algún hermano para apoyarte en oración, un abrazo, una palabra de ánimo, habla. Así que aquí estamos para lo que necesitéis.